Compañeros, buen día. Mi nombre es Ricardo, soy un enfermo alcohólico. Adelante, Ricardo. La lectura de hoy está buena porque habla. Hay un término que es controversial. Se llama la lectura vivir limpio. A medida que nos recuperamos, adquirimos una nueva perspectiva del hecho de estar limpios. La vida puede convertirse en una aventura nueva. Esto es el texto básico de la página 104. La vida dedicada al consumo no es una vida limpia. Nadie lo sabe mejor que nosotros. Algunos vivíamos en medio de la suciedad física. Eso está cañón porque... O sea, un poco lo que está diciendo aquí es que cuando consumimos, a pesar de lo que nosotros nos decimos, la vida termina por no ser limpia. O sea, cuando estamos en reuniones, cuando estoy con algunos amigos o con una pareja, o incluso yo solo, y empezamos a consumir lo que sea, alcohol o drogas, tarde o temprano esa habitación termina muy sucia. Y si tenemos dinero y nos movemos de habitación porque estamos en un hotel y le decimos, me voy a mover a otra, y llegamos, más tardamos en llegar a la limpia que se ensucia. Y nosotros mismos nos vamos ensuciando porque no es algo que te den ganas. O sea, consumir no te desordena. Creo que es parte de las razones por las que no consume. O sea, la limpieza tiene que ver con el orden. Y yo consumo para desordenarme. O sea, yo a veces lo he pensado como un Rubik. Los cubos estos que tienen un color. Y luego uno los mezcla. Y hay que estarlo moviendo para que quede todo de un color y todo de otro. Y para mí un poco el consumo es agarrar ese Rubik y hacerlo bolas. Y luego mi físico, mi inconsciente, así como mi físico empieza a intentar deshacerse de la sustancia, del alcohol o de lo que sea, empieza a metabolizarlo ya. Lo que quiere es volver a la normalidad. Entonces, si yo me tomo 3 caballitos de tequila, me voy a poner pedo. Además, yo ya con uno me tomé. Pero me pongo 3 o 4 caballos de tequila, me voy a poner pedo. Pero mi cuerpo va a empezar inmediatamente a intentar. O sea, lo que hago es agarro el Rubik y lo hago bolas. Mezclo los colores. Y mi cuerpo poco a poco va a empezar a quererlo enderezar. Va a querer ensobriarme. Va a querer ponerme sobrio otra vez. Y en un par de horas lo va a lograr. O sea, va a tardar un par de horas en volver a armar el cubito. A volverlo a poner en orden, limpio. El problema es que a mí no me gusta que esté así. Porque cuando está así, me doy cuenta que el cubo no me gusta. Y entonces agarro conciencia de que el cubo no me gusta. A mí lo que me gusta es desordenar todo para no darme cuenta del desorden que hay en mi cabeza. Entonces, lo que traigo yo acá adentro se refleja afuera. Si traigo orden en mi cabeza, se refleja en mi cuarto, se refleja en mi casa, se refleja en mi coche, se refleja en mi aspecto. O sea, si hay orden en mi cabeza, entonces hay orden en mi cuarto, en mi habitación, en mi coche. Si hay desorden en mi cabeza, empieza a haber desorden en mi coche, por ejemplo, empieza a haber tickets de estacionamientos aquí y aquí, empieza a haber moneditas en medio, empieza a haber un envase de coca por ahí, pasan días y no lavo el coche, empieza a ensuciarse poco a poco. Pero así es. Cuando hay orden en mi cabeza, no permito que suceda. En cuanto compro una coca y me la voy tomando, termino así y me la bajo. No me atrevo a dejarla ahí. Hay una teoría que utilizaba mucho Rudolf Giuliani, que fue como
como sabemos, alcalde de Nueva York y es consejero del presidente hoy en día, del presidente de los Estados Unidos. Y Giuliani tenía una doctrina que se llamaba Broken Window, la ventana rota, ¿no? Y había como muchos experimentos o ejemplos de cómo la psique humana respeta la integridad, la idea de integridad, la vista de integridad, la percepción de integridad. Entonces hay que proyectarle a la mente integridad. Por ejemplo, dentro de los muchos ejemplos que hacían, de ahí proviene esto de zero tolerance, ¿no? De cero tolerancia, de una política de cero tolerancia. Ponían 2 Cadillacs, uno en el Bronx, en Nueva York, y otro en Beverly Hills, en California. Y entonces el Bronx era una zona más así de clase baja, en donde había como pandillas y eso, ¿no? Entonces ponían el Cadillac ahí, y ponían el Cadillac en Beverly Hills, que era una zona residencial elegante, ¿no? Ambos los lavaban así en la madrugada, cuando no había mucha gente, los lavaban un día sí, un día no, o sea, recién los mantenían limpios, ¿no? Y mientras estaban así, los Cadillacs se mantenían bien. Pero de repente dejaban de lavar uno. Y al ratito lo dejaban de lavar una semana, y luego a la siguiente semana le rompían una ventanita, la ventanita más chiquita, la que está ahí cerca de, digamos, en el piloto, una chiquita como una aletita que traen, ¿no? Los Cadillacs. Entonces le rompían una placa, y a los 2 días ya estaba desvalijado el coche. Lo desvalijaba la gente. Y lo mismo pasaba con muchos otros ejemplos, ¿no? El otro, o sea, yo no pensaba que eso iba a pasar nada más en el Bronx o en Harlem, donde lo hicieron, sino en el otro pasaba igual. O sea, en Beverly Hills también, si lo dejaban de lavar y si le rompían la ventanita, al rato también lo desvalijaban. Entonces, el tema es, hay que proyectar integridad, y eso provoca el respeto de los demás, pero lo más importante, el respeto propio. ¿Cuál es la integridad? Por ejemplo, si llega, hay ejemplos más controversiales como el de las quinceañeras, ¿no? Entonces ponen un ejemplo de una quinceañera, 2 gemelas que iban a una fiesta, y entonces una de ellas no bebía y la otra se tomaba algo, y a la que aceptaba tomarse un trago, empezaban los chavos a llegar a invitarla a bailar, y empezaban a querer que bebiera más, y empezaban a quererla conquistar, a quererla besar, porque ella proyectaba. La otra, la que no quiso beber y se mantuvo estoica, mantenía a los demás a raya. O sea, a todos los otros chavitos o adolescentes, o como veían que ella no bebía y que estaba bien, entonces como que no querían perder el tiempo con alguien íntegro. Pero la otra, la gemela, la que sí se echaba unos tragos, entonces esa provocaba que los demás entraran. Entonces esa es un poco la idea del Broken Window. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es mantener una imagen íntegra para nosotros mismos. En la medida en que nosotros mantenemos una imagen íntegra, los demás nos respetan, y nosotros. O sea, si yo llego a esta bronquísima que le causa a los que dejamos de beber, y que llegamos a un sitio y tómate una. Si yo soy íntegro y yo llego y ¿quieres algo? No tomo. Soy íntegro. Pero si le hago, híjole, es que si quisiera, pero es que no puedo porque ya llevo 15 días sin chupar. Y entonces, lo mismo, 2 chavas, 2 veinteañeras, que las 2 dicen lo mismo, pero una dice groserías y la otra no. A la que dice groserías se le van a
sea, van a romper el espacio personal los hombres y las otras, o sea, no la van a respetar. Así funciona. Soy machista en el caso de los ejemplos de las chavas, sí, pero lo mismo pasa con los niños. O sea, el tema es la imagen de integridad. Por eso es el zero tolerance, o sea, cero tolerancia. No tiene nada de malo, a lo mejor. O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le rompan una ventanita, se tienen que desvalijar el coche. ¿Por qué? O sea, deberían de respetar el coche igual con la ventanita rota que si la ventanita rota. Pero resulta que la psique no funciona así. Entonces, lo mismo deberían de respetar a la chavita si se echa un trago o no. Pero la psique no funciona así. Lo mismo deberían de respetar a la veinteañera si dice groserías o no. Todos lo deberíamos de respetar. Pero la psique no funciona así. Lo que pasaba en Nueva York, que se empezaron a poner sobre los edificios que estaban abandonados y eso, los empezaban a darles una pintadita y darles una arregladita por fuera. Y eso empezó a disminuir de una manera muy importante, la delincuencia. O sea, empezaron a poner luminarias, a que no hubiera luminarias rotas. Si no alcanzaban a arreglar todo un edificio, le ponían una manta con la imagen de un edificio bien encima. O sea, que se viera íntegro el ambiente. Y eso, o sea, los ambientes en donde hay suciedad, que es lo que tiene que ver con la lectura, facilitan el consumo. Facilitan que no me ayudan a tener orden en mi cabeza. Y en esa medida facilita nuevamente el consumo y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿qué me invita la lectura? A mantener limpia mi cabeza. ¿Y de qué manera? Dice, algunos vivíamos en medio de la suciedad física, sin cuidar de nuestro entorno ni de nosotros. O sea, mi cuarto sucio, yo mismo pues no me cortaba el pelo cada 2-3 semanas, sino lo dejaba cada 2 meses. Pero la forma en que la mayoría nos sentíamos por dentro era peor que cualquier mugre externa. Las cosas que hacíamos para conseguir alcohol, la manera en que tratábamos a los demás y a nosotros mismos nos hacía sentir muy sucios. Muchos recordábamos habernos despertado muchas mañanas deseando por una vez sentirnos limpios y tener una vida limpia. Hoy en día, al vivir limpios, tenemos la oportunidad de sentirnos limpios. Se refiere a hoy en día al vivir sin consumir, tenemos la oportunidad de sentirnos limpios. Para los adictos, vivir limpios empieza por no consumir. A fin de cuentas, en AA, este es el uso principal que le damos a la palabra, limpios, no consumir. Pero conforme nos mantenemos sin consumir y trabajamos los 12 pasos, descubrimos otro tipo de limpieza. O sea, si no estoy limpio y empiezo a practicar los pasos, empiezo a sentirme limpio de otra forma, la que proviene de admitir la verdad sobre nuestra adicción, en lugar de ocultar o negar nuestra enfermedad. Es la frescura de confesar sinceramente nuestras faltas y enmendarlas. O sea, eso es lo que me hace sentir limpio. Es la vitalidad que procede de la nueva serie de valores que desarrollamos al buscar la voluntad del poder superior para con nosotros. Empezamos a crear valores, axiomas, pues valores. Cuando practicamos los principios espirituales de este programa en todos los aspectos de nuestra vida, no hay razón para sentirnos sucios con nuestra vida ni con nuestro estilo de vida. Vivimos limpios y estamos agradecidos de que así sea. O sea, si empiezo a practicar, a no consumir y a empezar a practicar el programa, que no es otra cosa más que empezar a traer a mi cotidianidad, a mi vida diaria, la práctica de principios espirituales. La práctica de la humildad, de compartir, de la tolerancia, de la honestidad. Empiezo a traer esos principios espirituales a todos los aspectos de mi vida. A mi chamba, sí. Cuando me despierto, sí. ¿De qué manera puedo empezarlo a aplicar? Pues despertarme a la hora que me tengo que despertar, un poco antes. Eso tiene que ver con diligencia, que es un principio espiritual, con orden, que es un principio espiritual, con disciplina, que es un principio espiritual. Entonces, si según yo levantándome a las 7 la hago,
Entonces me paro 6:30. Y disciplina, principio espiritual, orden. Me paro y tiendo mi cama. Orden, disciplina, principios espirituales. Me baño usando menos agua. Estoy utilizando humildad, principios espirituales. Empiezo a ver de qué manera puedo usar menos cosas y no más. De qué manera puedo hacer que la persona que está alrededor mío esté más a gusto. En vez de levantarme, poner la música y poner, está bien. O sea, yo soy de los que ponen música y a mí me encanta. Pero si al lado tengo a alguien dormido o dormida, o intento respetar otro principio espiritual. En fin, o sea, hay muchas maneras de incorporar esos principios espirituales a mi vida. En la medida que los empiezo a incorporar, empiezo a sentirme más limpio. Si como bien, atiendo mi cama, me despierto con tiempo, salgo con tiempo, llego con tiempo a mi trabajo, utilizo humildad, honestidad, disciplina, orden, empiezo a sentirme limpio por dentro. Y eso facilita mi recuperación. Yo les agradezco su tolerancia.